Ok, bueno, continuamos con el tema número 2, o la unidad número 2, que se llama establecimiento de pastos y banco de proteínas. Como introducción tenemos que el establecimiento de pastos es el proceso de preparar el terreno y sembrar semillas para que crezcan plantas que alimenten a los animales. Como bien sabemos, la vaca no solamente come pasto, la vaca come leguminosas, la vaca come otras especies que les dan las vitaminas y los minerales y la nutrición que ella necesita. Como primer paso, bueno, necesitamos acondicionar el terreno donde se va a establecer el pasto, en este caso los pastos, los bancos de proteínas. Y lo primero que nosotros hacemos es meter una carga animal para que a través del estiércol, el estiércol que quede esparcido en el área donde vamos a sembrar, y este campo quede fertilizado con fertilizante orgánico producido por nuestras propias vacas, lo cual, bueno, esto va a permitir que el suelo mejora la calidad. ¿Por qué? Porque aumenta el contenido de materia orgánica, aumenta la cantidad de nutrientes, la cantidad de la población de los microorganismos, mejora la retención de humedad y bueno, pare de contar. ¿Okay? Los nutrientes, obviamente los nutrientes son también promovidos por la bosta de los animales, y también vamos a tener un suelo totalmente sano, y cuando el suelo está sano, las plantas van a estar sanas y bueno, va a haber un equilibrio sostenible. Entonces, primeramente, lo primero que hay que hacer en un potrero es meter los animales, ¿okay? Que los animales coman la mayor cantidad de especies vegetales, pues, y si es posible, bueno, cuando hay especies más arbustivas, más con tallos más gruesos, no comidos por un animal, entonces venimos y usamos este implemento que es el rolo. Nosotros lo conocemos como rolo, un pase de rolo para bajar esos arbustos que no fueron consumidos, y bueno, de esa manera, bueno, ya tenemos esas especies de una forma controlada. En cuanto a la semilla, bueno, en el caso de los pastos, aquí vemos que la semilla debe ser cosechada cuando las panículas muestran un desgrane alrededor del 5%, y se recomienda hacerlo a los 35 días después del inicio de la floración masiva. Es decir, en el caso nuestro, entre finales de octubre, principio de noviembre aproximadamente, ya comienza la maduración de la semilla. En ese periodo existe un fotoperiodo que favorece la maduración de las semillas de la fluorescencia de las bombasas o de las pánicos, de la mayoría de las pánicos, empiezan a florecer para esa fecha. Entonces es el momento propicio para conectarla, y déjeme decirle que ese tipo de semilla tiene aproximadamente un 50, un 55%, 60% de germinación, que para hacer una semilla nuestra no es malo, no es malo. Aparte de eso, son una especie que ya está adaptada en nuestra finca, y que es la semilla que tenemos que usar para no estar incorporando semillas de otras latitudes con otras condiciones, que vienen de otras condiciones edafoclimáticas y de otro ecosistema. En el caso de la semilla de pasto de corte, la estaca debe cumplir con mínimo 3 yemas, para poderla sembrar, ¿sí? En este caso se corta aproximadamente a 40 centímetros
las estacas, 40 30 centímetros de estaca. Lo importante es que tenga las 3 yemas o los 3 nudos para garantizar la posibilidad de que ésta rebrote. ¿Okay? Es importante que escoger la semilla madura, sobre todo en la parte basal de la planta. Es decir, ¿cuál es la parte basal de la planta? La parte de los primeros 35, 40 centímetros del suelo, cortamos y cortamos lo más ojoto de la planta, lo cortamos y nos queda el tallo maduro. De ese tallo maduro es que vamos a traer nosotros las estacas que vamos a usar como semilla. En cuanto a los bancos de proteínas, hay semillas de leguminosas, llámese mata ratón, llámese leucaena, llámese cualquier otra leguminosa que nos sirva a nosotros como banco de proteína o banco de forraje, ¿ok? Pero es necesario que antes de sembrar la semilla se realice un proceso de pregerminación, ¿ok? Que puede ser imbibición o escarificación. ¿Para qué? Para garantizar la germinación de la misma. En el caso de semillas de frijol, bueno, se pone a remojar, la mayoría de las semillas de la leguminosa se pone a remojar y las que flotan, bueno, hay que descartarlas. ¿Okay? Este es el tratamiento que se utiliza para algunas semillas de forma general de leguminosa, que hay unas, por ejemplo, como la leucaena, que hay que escarificarla, que hay que hacerle una pequeña abertura para que se pueda vivir, y vivir quiere decir que se llena de agua, y una vez llena de agua se le facilita a la plúmula y a la radícula poder emerger y posteriormente poder germinar, para que pueda tener un buen porcentaje de germinación. Entonces, bueno, los tratamientos son diversos y eso va a depender también del tipo de especie que vayan a sembrar. Pero en líneas generales hay tratamientos de remojo, que se pone el agua de remojo a 80 grados centígrados por 10 minutos. Es decir, ponemos a hervir agua, metemos la semilla en agua caliente a 80 grados por 10 minutos, luego la sacamos y eso le va a permitir ablandar la testa y que la semilla pueda germinar. Hay otro método que es remojarla en agua a una temperatura ambiente y dejarla entre 24 y 48 horas. Y bueno, la escarificación con lija de 80 para desgastarle la capa superficial de la semilla, que algunas especies son muy duras y eso no le permite germinar tan fácilmente. Entonces nosotros colaboramos, facilitamos a la semilla para que ésta germine lo más rápido posible. Ok, entonces tenemos el paso para la germinación de la semilla de leucaena, que es sumergir las semillas en agua a temperatura indicada, desechar las semillas que floten, colocar las semillas en un lugar con buena luz del sol, regarlas suavemente, esperar a que nazcan las raíces y luego quitar las semillas con cuidado de papel y plantarlas en las macetas o en los viveros, en los vasos donde se vaya a hacer el semillero, en la bandeja. En el caso de la siembra de pastos y en siembra directa, se esparce la semilla de pasto en un terreno preparado para que germine. Normalmente son 6 kilos por hectárea, pero bueno, eso va a depender también de qué densidad yo quiero. Puedo usar 4 kilos por hectárea, o si vamos a usar nuestra propia semilla, bueno, tenemos que aplicar entre 10 y 12 kilos por hectárea. ¿Okay? Semilla recogida nuestra. Tenemos también que para que el pasto crezca de forma adecuada es importante preparar el terreno con abono y regarlo, es decir, prepararlo previamente. En el caso de la siembra de las leguminosas, si vamos a hacer en un banco de proteínas o lo vamos a hacer tipo cercas vivas,
nosotros cortamos las varas, unas varas largas de aproximadamente 3 metros, 3 metros y medio, y la enterramos a 1 metro de profundidad antes del inicio de la lluvia para que puedan brotar. Y de esa forma, bueno, como son varas largas, no se la comen los animales. Si colocamos las varas muy cortas, los animales vienen y se la comen o la sacan. ¿Okay? Entonces es muy importante la altura de las varas o de las ramas para poder hacer el banco de proteínas. La mayoría de las leguminosas se propagan por estaca y algunas también se propagan por semillas de tipo sexual, pero el proceso es mucho más largo que por estaca, y por lo tanto las que se puedan propagar por estaca se propagan por estaca, sin duda. En el caso de los pastos de corte, bueno, la siembra, hay distintos tipos de siembra en hileras, también he visto siembra al boleo de pasto de corte, lo he visto y lo he aplicado, pero esto va a depender del tipo de corte que vayan a hacer, si el corte es mecanizado o si el corte es a mano, con un hombre cortando, ¿ok? En cualquiera de los casos, bueno, se tiene que tomar en cuenta la semilla, el orden. Normalmente, cuando es de corte a machete, se deja de 1.5 a 2 metros de separación el pasto, y bueno, se aperturan los surcos. Hay personas que le dan 1 metro, ¿okay? Yo no lo recomiendo 1 metro porque se tupe demasiado. Entonces cuando vayan a hacer los cortes, la persona tiende a estar en mucho contacto muy en contacto con el pasto, y de alguna manera puede presentar piquiña. Entonces, bueno, como lo dije anteriormente, el terreno tiene que estar abonado, o abono normalmente tiene que ser abono orgánico, preferiblemente abono de vaca, tiene que estar húmedo, y es una buena alternativa sobre todo para pequeños productores, porque produce una mayor cantidad de biomasa en una superficie de siembra pequeña para este tipo de pasto. Para establecer los bancos de semilla, los bancos de forraje, cuando tenemos el sistema de siembras por semilla, nosotros, bueno, llenamos la bolsa para poder sembrar esas semillas. Podemos usar bolsas de 1 kilo, bolsas de 2 kilos y bolsas de 5 kilos, dependiendo de la especie que nosotros vayamos a sembrar y a propagar. Y ya aproximadamente a los 90 días, o cuando la planta tenga 1 metro, 1.5 metros de altura, se lleva a campo definitivo, ¿ok? Y se establece el banco de semillas, dependiendo también de cómo sea la forma de ofrecerles a los animales. Hay dos formas. Una es que el banco se corte, igual que el pasto de corte. Hay una persona que corta un 70% de pasto y un 30% de estas especies que son la proteína para los animales. Llámese matarratón, llámese leucaena, llámese guásimo, llámese cualquiera de ellas, ¿ok? O si se puede usar para pastoreo también, que el mismo animal la ramonee. Depende de cómo vaya a usar el banco de forraje, va a ser la distancia de siembra entre plantas. Si lo va a usar para pastoreo, tiene que darle una distancia de siembra mayor, es decir, unos 3 metros, 4 metros de separación. Si lo van a usar para corte, la distancia de siembra se reduce. Se puede usar 50 centímetros o 1 metro de separación. ¿Cuál es el primer pastoreo o primer corte?
va a depender del tipo de especie que vayas a pastorear o vayas a cortar. Cada especie tiene un punto óptimo de pastoreo o de corte. Como pueden apreciar en la tabla, a medida que el ciclo vegetativo, la etapa vegetativa del pasto va creciendo, el valor nutricional va bajando, ¿okay? Porque las plantas pequeñas contienen una mayor cantidad de nutrientes, pero en este caso, bueno, tiene menos cantidad. Entonces puede tener muchos nutrientes, pero no alimenta, no llena al animal. Entonces, si no llena al animal, también necesitamos mayor cantidad de pasto. Y no es la idea es que el animal se llene y tenga los requerimientos nutricionales que necesita. Por eso que hay un punto óptimo entre el valor nutritivo y la cantidad de materia seca o la cantidad de materia verde, también se le llama. ¿Okay? Entonces, a medida que pasa el tiempo, la producción aumenta, la producción porque a medida que vaya creciendo, bueno, tiene más volumen de hoja, etcétera. Entonces, aproximadamente entre 30 y 35 y 45 días es para el pasto guinea, para ganguetos es de 36 a 42 días, para las braquiarias son de 35 a 45 días. Bueno, dentro de las braquiarias también está la humidícola, que en humidícola está a los 28 días, que es el punto óptimo. El pasto bufo, el eje de 30 a 40 días, el estrella es de 42 a 50 días, el pangola es de 35 a 42 días, el alemán es a los 45 días y el pasto para es de 35 a 42 días. Entonces tenemos que conocer la curva de crecimiento de cada especie para saber cuál es el punto óptimo, que es donde tiene mayor cantidad de materia verde, materia seca y mayor cantidad de proteína o de valor nutricional. Entonces normalmente esto es antes de que la especie llegue a la etapa reproductiva o a que salga la flor, salga la espiga, porque una vez que sale la espiga, que empieza la producción de semilla, todos los nutrientes se van hacia la semilla y se concentran en la semilla y el pasto pierde calidad nutricional. Y igualmente cuando se empieza a secar, hasta que llega un momento que se muere, que la calidad nutricional desaparece. ¿Okay? Y es un pasto que es lignificado, se pone muy duro, el animal lo come, pero así como lo come lo bota, no absorbe ningún tipo de, o pocos minerales, pocos nutrientes, entonces no conviene mucho. Conviene es cosecharlo en el punto óptimo. Luego, bueno, tenemos aquí que los pastos del género Pennisetum, que son la mayoría de los pastos de corte, ahí entra el Cuba 22, entra la mara alfalfa, el pasto elefante, tanto el morado como el verde. La mayoría de esos pastos se pueden cortar cada 35 a 60 días. Bueno, importante decir que antes del primer corte es importante dejar el pasto entre 90 y 120 días para que las raíces puedan profundizar lo suficiente y el animal no pueda sacarlo de raíz. Igualmente para los pastos de corte. Para los pastos de corte es importante que las raíces profundicen y que el primer corte se haga después de los 120 días. Estamos hablando de 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses dejar el pasto para que profundice la raíz. Hay personas que lo dejan hasta 8 meses, 6, 7, 8 meses, que se establezca bien, y de esa forma, bueno, dicen que puede durar hasta 20, 30 años el pasto porque tiene una cantidad de reserva suficiente que eso le permite rebrotar nuevamente y el pasto
mantiene energía en el sistema radicular. Entonces, una vez ya el pasto establecido, se puede cortar cada 35 días o cada 45 días, de 35 a 60 días. Dependiendo también de la época del año. Si está lloviendo mucho, obviamente el pasto va a rebrotar mucho más rápido y se va a levantar mucho más rápido. En nuestras condiciones, bueno, yo he visto que ya a los 20 días hay que cortarlo nuevamente, porque crece muy rápido y sobre todo en lluvia. Entonces, en época de lluvia, se recomienda cortarlo a los 35 días, quizás antes. Y mientras que en época de verano, bueno, se puede cortar hasta los 60 días. La altura de cosecha del quingrass influye en la calidad y el rendimiento del pasto. Se recomienda cortarlo lo más cerca del suelo, importante también eso, que es importante hacer el corte lo más a ras del suelo. ¿Para qué? Para que el rebrote sea completo y no quede restos de cortes viejos, ¿okay? Porque eso también significa mucho el pasto. Y en el caso de los pastos de corte, aquí, bueno, ponemos el ejemplo de la leucaena, pero como lo dije anteriormente, va a depender de la especie. En el caso de la leucaena se corta a los 45 días, el primer corte se hace después de los 7 meses, y una vez que se haga el primer corte, cada 45 días se puede cortar. Y bueno, aquí dice que la planta alcanza una altura entre 1.3 y 1.6 metros, lo que ocurre entre 5 y 6 meses después de la siembra. ¿Okay? Hay gente que le da 7 meses, pero ya después de los 6 meses se meten los animales ramonean y luego lo volvemos a meter a los 45 días. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí. Esto es lo que va para el examen. Repasen, estudien. Bueno, y cualquier duda me puedes escribir, me puedes contactar. Muchas gracias.